Y están traduciendo al inglés. Gracias, hermanos. También sé inglés, puedo hablar en inglés. No es cierto, no sé inglés, hermanos. Y mi esposa Vianey ya está, y mi hija Cecia, la más grande de mis hijas, aquí también está conmigo. Entonces, si gustan, le paso primero el tiempo a mi esposa para que dé un poco de su testimonio y ahorita ahí. Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes y es un privilegio visitar su iglesia. Gracias por... Sí, hermano, gracias. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana y quiero compartirles un poco de mi testimonio, de cómo el Señor nos alcanzó para salvación y cómo el Señor también nos llamó para servir de tiempo completo en la iglesia. Mi papá conoció a Cristo cuando él era muy joven. Y aunque en ese tiempo no se estableció en una iglesia, la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, se quedó sembrada en su corazón y después de un tiempo comenzó a dar frutos. En 1998 mi papá comenzó a buscar una iglesia para congregarnos como familia y el Señor lo dirigió a buscar la iglesia bautista donde él había sido salvo, que era la iglesia bautista Zaguaro, en aquel entonces pastoreada por el pastor Dionisio Pérez. En esa iglesia bautista donde él había sido salvo. Para entonces la ubicación de esa iglesia ya había cambiado. Él había conocido la iglesia del pastor Dionisio cuando él estaba acá en la General Piña hace muchos años. Entonces ya había cambiado, pero fue de una manera muy especial. Dios lo guió para que pudiera encontrar la iglesia que él estaba buscando. Comenzamos a asistir fielmente desde el primer domingo que llegamos. Mis padres fueron discipulados por el hijo del pastor en ese tiempo y mostraron fidelidad y crecimiento en Dios desde muy pronto, pero no fue hasta el año 2001 que por la gracia de Dios yo pude conocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias a Dios por mis maestros de escuela dominical. En ese tiempo tenía un maestro que se llama Jesús Martínez y doy muchas gracias a Dios por su vida, por el tiempo que él invirtió en nosotros, en muchos niños. Ahorita puedo recordar de algunos y muchos de ellos están en el ministerio y doy muchas gracias a Dios por eso, por cómo el Señor usó a los maestros que tuvimos en ese tiempo. Agradezco a Dios porque mis padres oraron cada día por nuestra salvación y puedo recordar a mi papá orando por nosotros todos los días y eso fue de mucha bendición para mí. El Señor comenzó a trabajar en mi vida y a hacer cambios cuando era todavía una niña, adolescente, y con su ayuda comencé a desarrollar dones espirituales. A muy temprana edad comencé a ayudar en el ministerio infantil de la iglesia. La hermana, que era la esposa de mi pastor en ese tiempo, ella me incluyó en su equipo de trabajo ahí en el ministerio infantil y así comencé mi servicio al Señor. La hermana Rosalinda Pérez, que fue la maestra, mi maestra también primero y luego quien me invitó a participar en su equipo de trabajo ahí en la clase con los niños, me enseñó a dar una lección para los niños, me dijo cómo enseñar un versículo y aprendí muchas cosas de ella, pero con su amor y su ejemplo, pero con su ejemplo de amor y servicio a Dios me enseñó mucho más que eso. Aprendí que servir a Dios es un verdadero privilegio y que es el trabajo mejor pagado, pues su remuneración tiene un valor eterno. Casi por cumplir los 16 años rendí mi voluntad a la del Señor. Decidí entregarle mi vida entera, todos mis anhelos y mis planes los puse a su disposición y comencé a servir en mi iglesia de tiempo completo. Nuestro pastor en ese tiempo, el pastor Pérez, comenzó un instituto bíblico para nuestra iglesia y recién cumplidos los 16 años entré a estudiar y me gradué a los 19 años. En el tiempo que estudié en el instituto tuve la oportunidad de conocer a mi esposo. Tuvimos la oportunidad de participar en varios ministerios con él y eso me dio la oportunidad de conocerle un poco mejor y de ver su amor por Dios y su deseo por servirle al Señor. Y realmente eso impactó mi corazón. En diciembre del 2008 él me pidió que fuera su novia y a finales del 2009 nos casamos. Dios ya tenía un plan trazado para nosotros y muy pronto nos invitó a participar de su obra. Nuestro pastor, el hermano Isaac Luna, había comenzado una nueva obra al poniente de la ciudad en el mes de septiembre del 2010 y en diciembre nos unimos a su equipo
y por la gracia de Dios ya tenemos 12 años trabajando, 13 cumplimos ahora en septiembre, trabajando en esa obra. Ha sido un verdadero privilegio servir a Dios al lado de mi esposo todos estos años y junto con la iglesia nuestra familia también ha crecido con este ministerio. Dios nos ha dado 3 preciosas hijas que Él ha usado para que nosotros podamos conocerlo mejor y para que podamos depender totalmente de Él. Hemos conocido a Dios de maneras muy milagrosas e inimaginables a través de la vida de nuestras hijas. Dios ha usado a mi esposo para que yo pueda conocer mejor a Dios, pues Él ha reflejado su amor, ha procurado cada día mi crecimiento espiritual, nos ha enseñado, me ha corregido y me ha animado con paciencia y con mucha sabiduría. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me ha dado de servir a su lado, por la manera en que Él nos ha llevado de la mano a mis hijas y a mí a conocer más a Dios cada día a través de la enseñanza de la palabra de Dios y de su testimonio. Hemos aprendido y ha sido muy valioso para mí aprender junto con Él que estamos trabajando con almas eternas que son muy valiosas para Dios y por eso estamos muy contentos de poder servirles, amarlas y poder cuidar las ovejas que Dios nos ha permitido ministrar ahí. Doy muchas gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado de poder y desde poder servir ahí en ese ministerio y pues espero que el Señor nos permita hacerlo hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga por nosotros. Gracias a Dios, ¿va, hermanos? Ustedes, muchachos del instituto, ahí pueden conocer a su esposa, ¿ah? ¿verdad, hermano? Sí. Hermanos, yo doy gracias a Dios también, si no fuera por Cristo, ¿verdad? No nos conociéramos, ahora vemos que tenemos familia en todas partes. Doy gracias a Dios, yo también, hermanos, por ese testimonio de mi esposa y quién iba a pensar que un día nos íbamos a conocer y después casar, ¿verdad? Yo soy de Ciudad Juárez, ella es de aquí de Hermosillo, su papá es de Sinaloa y tuvieron que pasar muchas cosas para que eso fuera posible, ¿verdad? Nosotros viviendo en Ciudad Juárez, hermanos, mi hermano, el menor, cuando apenas tenía 1 año de edad, creo, le diagnosticaron cáncer en un ojo. Fue a través de ese cáncer que mi mamá en el hospital, una enfermera que era cristiana, se acercó a mi mamá y le empezó a hablar acerca de la salvación, pero por causa de su trabajo no pudo hacerlo completamente ese día, pero le pidió la dirección a mi mamá para visitarla en casa y después un grupo de hermanos visitaron a mis papás en casa, allá en Ciudad Juárez. Mi hermano tenía como 1 año, yo tenía como 5 años o casi por cumplir los 5 años. Y fue cuando mis papás tomaron decisión por Cristo. Un poquito después nos tocó venirnos a Hermosillo por causa del trabajo de mi papá, ya que a mi hermano le operaron, le tuvieron que retirar su ojo y ya que se recuperó, mi papá consiguió trabajo aquí en Hermosillo, Sonora. Él hacía botas vaqueras, y por eso aprendí a trabajar la piel, ¿verdad? De hecho aquí se congrega mi primo Vicente, él también sabe trabajar eso porque mi papá le trajo a vivir con nosotros a Ciudad Juárez y luego se lo trajo hasta acá, hasta Hermosillo, Sonora. Mi primo es Juan Vicente, ¿sí lo conocen? Sí. Ah, pues él es mi primo. Sí, esposo de la hermana Gaila. Pues llegamos a Hermosillo, hermanos, y empezamos a vivir donde mi papá trabajaba con los patrones de mi papá. Fue una de las primeras, si no la primera, una de las primeras fábricas de botas que había aquí para hacer botas a la medida. Y eso era en la Ley 57, Colonia Ley 57. A muy pocos metros había una tiendita y la dueña de la tiendita era una hermana de una iglesia bautista de la convención. Entonces invitó a mi mamá a la iglesia, empezamos a asistir a la iglesia bautista Ebenezer de la convención, está en la colonia Ley 57, y ahí empezamos a conocer del Señor, empezamos a conocer de su palabra, empezamos a crecer.
Bueno, más mi mamá, nosotros, pues mis hermanos y yo de niños, ahí en la escuela dominical. Hace como 2 años me visitó una de mis maestras a la iglesia, allá donde estamos predicando, y fue una de mis maestras de escuela dominical. Ahora que mi esposa decía de su maestro, el hermano Chuy, también una de mis maestras fue a verme predicar, a escucharme predicar, y vale la pena, hermanos, trabajar con los niños, vale la pena. Entonces ahí, hermanos, con el tiempo, por diferentes circunstancias, nos cambiamos de colonia a la colonia Solidaridad, y en esa colonia estaba la iglesia Bautista del Saguaro haciendo rutas. Y creo yo que los primeros que miré fue un tío de mi esposa, y quien ahora es su esposa, era su novia en aquel tiempo, la hermana Elsa y el hermano Francisco, ¿verdad? Hacían ruta ahí. Una hermana que iba a la iglesia del Saguaro, que antes estuvo en la iglesia Benecer, donde nosotros estábamos, la hermana Norma, invitó a mi mamá a la iglesia El Saguaro y empezamos a ir a la iglesia Bautista El Saguaro. Ese año sí no lo recuerdo cuándo fue, pero yo tenía como 15 años, o sea, hace como 3 años apenas. No, ya hace algunos años, ¿verdad? Y empezamos a asistir ahí. Ahí fue cuando el pastor Dionisio Pérez me invitó a trabajar en las rutas. Le dije que no. Después el encargado de las rutas me invitó. Y bueno, pues ya son 2. Y ya me animé. Fue el hermano Oscar Martínez. Y empecé a trabajar, a desarrollar también mis dones. Con el tiempo enseñar clase a los niños. Y fuimos creciendo también. Entré al instituto que abrió el pastor. Y ahí nos preparamos, hermanos, durante 4 años, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Después de la iglesia del Saguaro, por diferentes circunstancias, llegamos con el hermano Isaac Luna también a la iglesia Bautista de la Fe, y fue cuando seguimos sirviendo, fuimos creciendo. Fue ahí donde Dios ya nos permitió casarnos, ¿verdad? La historia de cuando nos conocimos ya la contó mi esposa, ¿verdad? Y ya el hermano Isaac Luna nos casó. Fuimos el primer matrimonio en casar, ¿verdad? El hermano Isaac Luna. Y como les contaba mi esposa, él empezó a trabajar allá al poniente de la ciudad, donde estamos nosotros ahorita. La colonia se llama Urbivilla del Prado. Y en septiembre del 2010, y nosotros nos unimos en diciembre del 2010 y ya nos quedamos ahí como encargados de la misión. Ahorita, en unos momentos más, vamos a ver una presentación donde hablamos acerca del comienzo ahí, hermanos. Entonces, yo le digo a mi hermano, yo sé que la salvación depende totalmente de Dios, ¿verdad? Se la debemos a Cristo. Pero le digo a mi hermano, literalmente, nuestra salvación te costó un ojo de la cara. Por lo de su ojo, conocimos a Cristo. Y aquí estamos. Y pues ese es el testimonio, hermano. Breve, ¿verdad? ¿Esta voz es mía? Ahora es mía. Ok, hermanos, gracias. Entonces, si alguien tiene una pregunta acerca del ministerio, creo que después de la presentación, ¿verdad, hermano? Bueno, hermanos, me encargaron la escuela dominical, me dijeron que tengo hasta las 11, ¿está bien? ¿O a qué horas? ¿Para terminar la escuela dominical? ¿Sí? Ok, hermanos. Bueno, están en el mes de misiones, hermanos. Nosotros tuvimos nuestro mes de misiones en septiembre. Acabamos de cumplir 13 años, gracias a Dios, en la misión. Somos misión de la Iglesia Bautista de la Fe. Empezamos cuando el pastor Isaac Luna era nuestro pastor. Ahora el hermano Juan Marcos como nuestro pastor, pues seguimos siendo misión de la iglesia. Y ya el pastor Juan Marcos se encargó de la ordenación de su servidor. Ahí estuvo el pastor Josué participando en la examinación. Y pues aquí estamos, hermanos. Todavía somos misión de la Iglesia Bautista de la Fe, pero ahí vamos creciendo, gracias a Dios. Entonces, nuestro mes de misiones fue el mes pasado, hermanos, el mes pasado.
Algo que se me olvidó contarles, hermanos, cuando estaba en la iglesia bautista El Chaguaro, la hermana Alma fue mi compañera de milicia. Nos tocó también participar en un ministerio juntos, ¿verdad, hermana? Gracias a Dios. Bueno, mes de misiones, hermanos. Yo quería predicarles de otra cosa, pero es mes de misiones. Me dije, bueno, no es cierto. La obra misionera, hermanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la obra misionera? Yo sé que ustedes ya por muchos años han escuchado acerca de la obra misionera y al tratar el tema no trato de enseñar una metodología, ¿no?, de cómo se hace la obra misionera, sino en sí la esencia de la obra misionera. ¿Por qué la obra misionera? Es de suma importancia que la iglesia comprenda, hermanos, cómo funciona la obra misionera en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo funciona la obra misionera en las Escrituras? La obra misionera, el programa misionero, no es un invento del cristianismo moderno, hermanos. La obra misionera es un plan eterno de Dios. Siempre ha estado en la mente de Dios. Ahí cuando la Biblia dice, hermanos, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios ya lo había planeado. La salvación del mundo Dios ya la había planeado. Entonces no es un invento del cristianismo moderno ni de las iglesias bautistas, es algo que siempre ha estado en el plan de Dios. Entonces, hermanos, quisiera hablarles acerca de eso, cómo se hace la obra misionera, como les digo, no de la metodología, ¿verdad? Porque diferentes iglesias, diferentes pastores tienen diferentes formas de trabajar, de ministrar, y Dios así les ha dirigido y están haciendo la obra misionera, cada quien como Dios le ha dirigido. Va a haber misioneros, hermanos, en otros países, que no va a ir tocando puertas como nosotros. O sea, esa es la metodología, ¿verdad?, que cada quien tiene. No hablo de metodología, sino de qué dice la Biblia, hermanos, de cómo se hace la obra misionera. Entonces, vamos a orar, hermanos, para continuar y entramos ya en el mensaje. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí con la Iglesia Bautista Cordero de Dios. En lo personal, Padre, te ruego que me ayudes a ser de bendición para mis hermanos aquí. Esta iglesia, Señor, ya ha sido de bendición para nosotros. Rogamos que en este tiempo podamos concentrarnos, Padre, en ti, en tu palabra, que podamos hacer a un lado, Señor, nuestros problemas, toda aquella cosa, Señor, que pueda interrumpir nuestra atención, y que podamos concentrarnos, Padre, en escuchar tu palabra. Rogamos, Padre, que tú también a los niños en clase donde están puedan crecer, puedan conocerte más, y que todos juntos, Señor, como iglesia podamos ir creciendo, Señor. Te rogamos por tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, en primer lugar, la obra misionera, hermanos, depende totalmente de Dios. La obra misionera y la salvación de la gente, de los perdidos, como en un tiempo nuestra salvación siempre ha dependido totalmente de Dios, ¿sí? Siempre ha sido Dios, Él de quien depende la obra misionera. Y hablando acerca de eso, hermanos, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 9. Yo sé que la mayoría conoce este versículo, ¿verdad? 2 de Pedro 3:9, pero es nada más para enfatizar, hermanos, que es un plan de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no retarda su promesa, Cristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El plan de Dios, hermanos, es que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento.
No todos van a ser salvos, ese es un hecho, pero Cristo murió por todos. Entonces el plan de Dios, hermanos, depende totalmente de Dios. Es el plan de Dios. Juan 3:16, muy conocido. Romanos 5:8 también. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, es el plan de Dios y también es parte de lo que hay en el corazón de Dios. No es lo principal para Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? Déjele explico, no estoy diciendo herejías. Dice Salmos, y si no estoy equivocado, 138:2, que Dios ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Lo más importante para Dios, hermanos, es que su nombre y su palabra sean exaltados, sean reconocidos, sean respetados, honrados, glorificados. Y la obra misionera es una de las formas en que eso se va a lograr, que toda lengua y que toda rodilla se incline, que toda lengua alabe a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Entonces, la salvación del mundo, hermanos, y la obra misionera es parte del corazón de Dios, pero lo primero para Dios es que su nombre y su palabra sean exaltados. Pero la obra misionera, hermanos, depende totalmente de Dios. Mire Mateo 28:19, ya lo conocemos, ¿verdad? Es el pasaje para la gran comisión. Del versículo 18 y versículo 19. Si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, por favor. Amén. Ese es el mandato de Dios, hermanos. Como la obra misionera depende totalmente de Dios, es el plan de Dios, es parte del corazón de Dios y es un mandato de Dios, ¿verdad? Como la obra misionera depende totalmente de Dios, Dios ha dado ese mandato. Cristo dice, hermanos, toda potestad me es dada en el cielo y en la... O sea, yo tengo la autoridad en el cielo y tengo la autoridad en la tierra. Y por esa autoridad que tengo les mando que vayan a ser discípulos a todas las naciones. La obra misionera, hermanos, por eso depende totalmente de Dios. Es un mandato de Dios. Él lo ha mandado. Ir a ser discípulos a todas las naciones. La autoridad yo la tengo para mandarlos. Ahora, hermanos, si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra, es algo que usted y yo debemos obedecer. Pero ahorita estamos concentrados en el asunto de entender o comprender que depende totalmente de Dios. Es un mandato de Dios. Cristo dijo, vayan a ser discípulos. Y hermanos, para terminar con este punto, la obra misionera se hace con el poder de Dios. Hechos 1:8, también muy conocido, ¿verdad? Muy predicado, tal vez lo han escuchado varias veces o lo van a escuchar varias veces en este mes de misiones. Si alguien lo encuentra y me ayuda a leerlo, por favor. El mandato de Cristo era esperar a que llegara el Espíritu Santo y recibieran el poder de Dios. La obra misionera, hermanos, no se hace en las fuerzas humanas, ni en la capacidad intelectual humana, ni en la metodología humana de cada persona.
la obra misionera se hace con el poder de Dios. Cuando usted salga a compartir el evangelio, reconozca que es el poder de Dios, ¿verdad? De repente dice alguien, no, es que yo casi no soy muy bueno para expresarme, pero vemos que cuando sale a ganar almas, Dios le usa y decimos, ¿cómo es? Si hasta tartamudea. Y yo que estoy bien preparado, y ya me aprendí el método y sé contestar todas las preguntas, no la armo, ¿verdad? Gano uno para Cristo, el otro gana 3. Bueno, es que no depende de mí, depende del poder de Dios. Entonces, hermanos, la obra misionera, en primer lugar, depende totalmente de Dios. La obra misionera depende totalmente de Dios. Es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que siempre reconocer. No es su promesa de fe, no es su capacidad, no es su habilidad para hablar, para expresarse, ni siquiera los estudios que usted tenga, ni las personas que usted frecuenta. Es Dios quien lo hace posible. Es Dios quien lo hace posible. Ahora, hermanos, en segundo lugar, aunque la obra misionera depende totalmente de Dios, la obra misionera, hermanos, necesita hombres y mujeres dispuestos. Hombres y mujeres dispuestos. A que si es el plan de Dios, pues seguir el plan de Dios, ¿verdad? Si es un mandato de Dios, a obedecerlo. Si se hace con el poder de Dios, a someterse. La obra misionera, hermanos, depende totalmente de Dios, pero necesita hombres y mujeres dispuestos. Mire Isaías capítulo 6, versículo 8. Este es un pasaje muy conocido. Estoy usando puros pasajes conocidos, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Ok, hermanos, a diferencia de otros profetas, a Isaías no se le está mandando como tal en ese pasaje, ¿verdad? A Jeremías Dios les dijo, Jeremías, tú vas a ir, y Jeremías le decía, Señor, pero si soy un niño, y Dios le dice a Jeremías, no digas que eres un niño, porque donde quiera mandarte vas a ir, y lo que yo quiera que digas vas a decir, pero como que puso un pretexto, ¿verdad? Señor, yo, pero si todavía soy un niño, decía Jeremías. Moisés, Señor, yo, si soy torpe de lengua, ¿verdad? A diferencia de otros que Dios ha mandado, Jeremías, hermanos, Isaías miró a Dios en un trono alto y sublime, y los serafines cantando, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios, y miró toda esa gran escena, y ahora que ve a Dios en esa visión, y escucha a Dios decir estas palabras, Él se ofrece. Y esa es la diferencia. Isaías, hermanos, escucha al Señor decir, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías responde, aquí estoy. O sea que la obra de Dios, hermanos, depende de hombres y mujeres dispuestos. En aquel tiempo Isaías tenía un trabajo específico que hacer, pero en este tiempo nosotros, hermanos, también tenemos un trabajo específico que hacer, el ir y hacer discípulos a todas las naciones. La obra misionera depende totalmente de Dios, pero se necesitan hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra misionera. Hombres y mujeres con esa disposición que tenía Isaías. Jonás, hermanos, 3, del 1 al 10.
Esta es la segunda parte del libro de Jonás. En el capítulo 1 se le dicen las mismas palabras que vamos a leer en el capítulo 3. Si me ayudan a leerlo, por favor. Vamos a leer del 1 al 10. Jonás 3. ¿Sí lo tiene alguien? Del 1 al 10. Bien, mire hermanos, Jonás, cuando recién se le envía, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás agarra un barco para irse al lado contrario. En lugar de ir a Nínive, se va para Tarsis. Y conocemos la historia, ¿verdad? Hasta la canción, ¿verdad? Y pum, se lo comió, ¿verdad? A Jonás. Por desobediente, hermanos. Y cantaban los niños, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ya después, hermanos, que está en el pez, a mí me llama mucho la atención Jonás, porque dice que Dios manda en el versículo 10 del capítulo 2, ahí donde estaban leyendo un versículo anterior, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando el pez, hermanos, sale a la orilla y vomita a Jonás, fue porque Jonás oró a Dios arrepentido. Pero lo que me llama la atención es que oró a Dios después de 3 días de haber estado en el pez. Ese era un hombre obstinado, ¿verdad? En el capítulo 4 se nos dice por qué no quería Jonás la salvación de ellos. Él estaba enojado, tal vez Nínive había tenido algún altercado con el pueblo de Dios. Jonás tenía cierto rencor hacia ellos y no quería que fueran salvos. Y desobedeció a Dios en un tiempo. Bien, hermanos, termina el capítulo 1 diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, esa palabra entonces me hace pensar que de entonces, o sea, después de los 3 días y 3 noches, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Bien, hermanos, la obra de Dios, la obra misionera necesita hombres y mujeres dispuestos como Isaías y hombres y mujeres obedientes como Jonás ya en el capítulo 3, ¿verdad? Otra vez Dios le dice,
por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y ahora Jonás estaba siendo obediente. En el capítulo 4, hermanos, se nos dice que eran 120,000 personas las que se arrepintieron de su pecado por la obediencia de un solo hombre. La obra misionera, hermanos, depende totalmente de Dios, pero se requiere de hombres y mujeres dispuestos a ser obedientes. Hombres y mujeres dispuestos a ser valientes, como Isaías, como Jonás. Ahora sí, obediente. ¿Qué tan obstinados podemos llegar a ser nosotros, hermanos? A mí me llama la atención porque si Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿por qué nosotros somos tan obstinados para obedecer el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Otra cosa que me llama la atención, hermanos, les quiero compartir. En Marcos capítulo 5 está la historia del endemoniado gadareno, ¿verdad? Usted conoce la historia, no vamos a ir por causa del tiempo. Pero dice la Biblia que se llamaba legión, porque somos muchos, dijo. Una legión, hermanos, se componía de 6,000 soldados romanos. 6,000. Entonces el demonio le responde a Cristo, me llamo legión porque somos muchos. ¿Se imagina 6,000 demonios en una persona? Ah, hermanos, tantos. Bueno, por lo menos 2,000 sí eran. Ahí en el pasaje, hermanos, si usted lo lee después, dice que había cerca un hato de cerdos y le dice, déjanos ir a los cerdos. Y 2,000 cerdos se fueron al despeñadero. 2,000 cerdos. Por lo menos 2,000 demonios sí eran. Pero, sí. Eran 6,000. De a 3 por cerdo, ¿no? Yo también pienso igual que usted. Pero por lo menos 2,000 cerdos fueron endemoniados. Ahora, hermanos, cuando Cristo llega, este hombre, hermanos, por la influencia de los demonios podía romper cadenas, podía zafarse de donde lo habían atado, pero cuando Cristo llega, se arrodilla ante Cristo y pide clemencia. Los demonios, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Pero cuando Dios dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ahí no nos doblegamos, ¿verdad? Ahí no resistimos. Pero la obra misionera, hermanos, requiere de hombres y mujeres obedientes a Dios. A Jonás lo tuvieron que doblegar. 3 días y 3 noches dentro de un pez. La obra misionera, hermanos, aunque depende totalmente de Dios, necesita de hombres y mujeres dispuestos a invertir no solo su tiempo, sino también su dinero, hermanos. Hombres y mujeres que no piensen en sí mismos, que piensen primero en la necesidad de aquellos que están perdidos y después en ellos mismos. Mire, hermanos, 2 Corintios capítulo 8, un pasaje muy conocido. Aunque la necesidad no era para salvación de la iglesia de Jerusalén, había hombres y mujeres dispuestos a invertir su dinero porque estaban pensando en la necesidad de otro antes que en su propia necesidad. Yo sé que este pasaje también ya lo conocen, lo han escuchado muchas veces, muchos predicadores lo usamos, muchos misioneros, o en el tiempo de misiones en la iglesia,
se ha usado, ¿verdad? Es la iglesia de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, el apóstol Pablo iba por las iglesias levantando una ofrenda para la necesidad de la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por necesidades. Y Pablo iba en 1 Corintios, ustedes van a ver también cómo se les recuerda que apoyen esta necesidad. En el capítulo 9 de 2 Corintios, otra vez Pablo les recuerda, después de dar este ejemplo de la iglesia de Macedonia, y va por las iglesias, hermanos, levantando esta ofrenda. Pero cuando llegaron los de Macedonia, hermanos, que se encontraban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos estaban conscientes de la necesidad de otros, y aunque estaban en pobreza y en tribulación, quisieron participar. Dice el versículo 4, pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar. Eso me hace pensar, hermanos, que le insistieron a Pablo. Pablo, nosotros ya preparamos nuestra ofrenda, queremos participar. Y muchas veces así llegan los misioneros, por la iglesia donde estamos nosotros está más chica que aquí, ¿verdad? Y les damos su sobre con la ofrenda y dice, hermano, no, déjelo aquí para las necesidades de la iglesia. Sí tiene muchas necesidades la iglesia, ¿no? Pero, hermanos, la iglesia está aprendiendo a encaminar a los misioneros que pasan por aquí. Esta ofrenda es para usted. Así se me afigura Pablo, hermanos. No, déjenlo. Ustedes lo necesitan más. Ustedes están en grande prueba de tribulación y ustedes están en profunda pobreza. Pidiéndonos, dice, con muchos ruegos, les concediésemos el privilegio de participar. Por favor, Pablo, déjanos participar. Pablo, para nosotros es un privilegio participar. Eso es lo que dice Pablo acerca de los macedonios, que les concediésemos el privilegio, hermanos, de participar. Mira, hermanos, hace tiempo me tocó visitar iglesias, en el 2000, ¿qué? ¿La primera vez que fuimos? No. Le preguntaba a mi esposa, hermana, perdón. Como en el 2015, hermanos. Ya hace algo, ¿no? Y fue por recomendación de mi pastor y que visitaron las iglesias. Mi cuñado me ayudó. Y luego un hermano que me vio ahí por Facebook que subíamos fotos de los lugares que visitamos, ni siquiera andamos, no publicamos, andamos en Diputación ni nada, ¿no? Nomás publicamos fotos estaba muy bonito allá en Michoacán, en Jalisco, y nos publicábamos, ¿no? Y me dice el hermano, pasa a la iglesia, aquí con nosotros. Hizo que me desviara el pastor, ¿verdad? Llegamos con él, queremos apoyar a un misionero. Y ya cuando llegamos me dice, mira, mañana que vayas a predicar a la iglesia, dales lástima a los hermanos, me decía, para que te quieran apoyar. Oh, hermano, sentí que me habían dado una puñalada en el corazón. Dales lástima a los hermanos. Yo llegué muy cargado, hermanos, a la iglesia y les digo a los hermanos ahí en la iglesia, hermanos, el misionero no es un limosnero. El misionero no viene a dar lástima, viene a darnos la oportunidad de participar con él. Viene a ayudarnos a llegar a donde yo no puedo llegar, a donde yo no puedo ir, yo lo puedo enviar a él, o aunque sea ayudarle a que llegue o a que se sustente allá donde está. Pero él no viene a dar lástima, él viene
a dar testimonio del poder de Dios, de la gloria de Dios, del llamado de Dios, y que depende totalmente de Dios, pero necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a invertir. Hermanos, la obra misionera no es un cargo, un costo, es una inversión. Usted invierte en lo material y cosecha en lo espiritual. No, si usted da un centavo, el Señor no le va a regresar dos. El Señor le va a regresar la bendición de ver gente salva. Sí, hermano. Hay una clase que estaba mencionando que se pone la hermana, digo que abona a nuestra cuenta. Ahorita vamos a llegar a ese versículo. Así es, ahorita vamos a llegar a ese versículo. Hermanos, es una inversión. ¿Cuánto vale un alma? Una vez se me quebró un celular y me dice, ay, mi esposa me dice, ay, tu celular. Si no tiene alma, que se pierda. Pero una persona sí tiene alma y no se debe perder. Una persona sí tiene alma y no se debe perder. Necesita la obra misionera, hermanos, hombres y mujeres dispuestos a invertir. Hermanos, ellos no estaban pensando en su profunda pobreza ni en su grande prueba de tribulación, y con muchos ruegos le rogaban a Pablo, déjanos participar, Pablo, por favor, para nosotros es un privilegio. Hermanos, quizá Pablo les decía, pero ustedes están en profunda pobreza, ustedes lo necesitan. Y mire, hermanos, lo que dice ahí, versículo 5, y no como lo esperábamos. La expectativa de Pablo los hermanos sobrepasaron la expectativa de Pablo. No puede haber una iglesita, ¿no? Y luego le dan el sobre, los hermanos pobrecitos, han de venir puros billetitos de 20, ¿verdad? Y Pablo agarró ese sobre tal vez, hermanos, y se sorprendió. Esta ofrenda no fue como la esperábamos. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, y luego dice, por la voluntad de Dios. Hermanos, la obra misionera necesita hombres y mujeres dispuestos a participar, a sacrificar, a pensar primero en los demás que en uno mismo. Ahí le va la clásica de la coca. Puedes sacrificar, tomar coca por la clásica, ¿no? No, aquí se ve que son puros cafeceros, ¿verdad? No, a usted sí le gusta la coca. Ya me perdió. ¿Verdad? No nada más la coca, hermanos, no nada más las chucheras, aquellas cosas innecesarias para participar, estar dispuestos a sacrificar. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, miren, porque aquí dice, de manera que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, dice, de que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Hermanos, nuestras fuerzas pueden llegar a una... Este es el cheque del salario, ¿verdad? Y podríamos pensar, estas son mis fuerzas. Yo le digo a los hermanos, aquí si usted se pone a vender hielitos en tiempo de frío, los vende. Porque hace frío en la mañana y en la tarde, pero mediodía. Pero véndalos en verano, le digo. Pero usted dice, nomás tengo 100 pesos para dar, pero si usted los invierte en hielitos, puede ser más allá de sus fuerzas. Es un ejemplo. Y luego usted puede pensar, no, pues si eso está dentro de mis fuerzas. Bueno, esfuércese un poquito más. Y podemos hacer algo, hermanos, por la obra misionera. No hay pretexto para que alguien se quede sin participar en el programa misionero de la iglesia.
Dios quiere que usted participe, hermanos, en el programa misionero de la iglesia. Dios quiere que usted participe. Se necesita de hombres y mujeres dispuestos, hermanos, a invertir su dinero, a sacrificar, a ir más allá de su capacidad. Hombres y mujeres dispuestos a ser generosos. Hombres y mujeres que comprendan el alcance e importancia, hermanos, de lo que hacemos. Filipenses 4:17, el pasaje que mencionaba ahorita el hermano Ortega. Dice Pablo, hermanos, está hablando, si leemos desde el 10, le está diciendo a los filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y es el pasaje que decía el hermano ahorita. Pablo le dice a los filipenses han revivido el cuidado de Pablo. Pablo, como misionero, hermanos, recibía apoyo de algunas iglesias, una de ellas eran los filipenses. Me acuerdo que antes lo hicieron, después, aunque querían hacerlo, no podían hacerlo, y otra vez han podido hacerlo. Qué bueno. Y dice Pablo, y no lo digo porque estoy en necesidad. Yo sé vivir con necesidad y en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora que se los digo es porque me da gozo por ustedes, porque ustedes están abonando a su cuenta. Va a haber fruto en su cuenta. Y el apóstol Pablo, hermanos, en diferentes ocasiones habló acerca del tribunal de Cristo. Ahí se está abonando lo que hacemos por Dios y por su obra. Un día será pasado por fuego y algunos quizá recibamos pérdida, pero a otros quizá tengamos alguna recompensa. No terrenal, espiritual. Invertimos no en lo temporal, sino en lo eterno, ¿verdad? El Señor Jesucristo enseñó a hacer riquezas en el cielo donde no entra el ladrón a robarnos. Ahí, hermanos, hombres y mujeres que entiendan que vale más un alma que todo el dinero del mundo. A un hombre se le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que juntaste, todo lo que ganaste, todo lo que acumulaste. Un dicho que usábamos antes, la casa, el carro, ¿quién se lo va a quedar? Los testigos, decían, ¿no? Cuando Cristo venga por nosotros, que se queden los testigos con todo. Yo estoy invirtiendo ¿dónde, hermanos? En el cielo. Es una frase que se usaba antes, yo creo que ya no se usan, como que no la conocían, ¿verdad? Invirtamos en lo eterno, hermanos. Vale más un alma. Ahora, hermanos, fíjense que interesante. Dios sí da más, hermanos. No como pago de lo que tú diste, para que sigas dando. Para que sigamos siendo ese conducto, ese canal, para que otros reciban. Si usted participa, hermanos, Dios no le va a pagar a usted
con intereses. Dios le va a dar más, pero para que usted siga dando. Siga dando, siga dando, siga dando. No para que se haga rico aquí, para que se haga rico allá. ¿Ah? Mi niña más chiquita así dice, ¿verdad? No, hija, es que somos pobres, le dije una vez. Pero en Cristo somos ricos, dijo. Salió bien teóloga la más chiquilla. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque van creciendo. Entonces, hermanos, la obra misionera depende de Dios solamente. Si usted participa o no participa, Dios se va a encargar de su obra y de sus misioneros. Pero qué bendición que estemos abonando a nuestra cuenta. Si usted no participa, el misionero, Dios se va a encargar de que coma. Los perdidos, Dios se va a encargar de salvarlos. Pero usted no va a tener fruto que abunde a su cuenta. Esa es la diferencia. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de lo que se dijo? ¿Un comentario? ¿No? Hermanos, depende totalmente de Dios, y como le dije yo a mi hermano, mi salvación le costó la sangre a Cristo. Para mí fue gratis, para Cristo no. A mi hermano literalmente, un ojo. Que Dios nos ayude, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a participar en lo que tú ya estás haciendo, por los misioneros, por los perdidos, Padre, en otras partes del mundo, en otras partes de nuestro país. Ayúdanos como iglesia, Señor, ayuda a la iglesia Cordero de Dios, ahora en su mes de misiones, a poder recordar todo aquello que ya se ha enseñado y a poder tomar nuevas decisiones, Padre. Rogamos que tú derrames tu bendición, tu dirección, da sabiduría a la iglesia, Señor, al pastor, y que puedan tomar buenas decisiones al final de este mes de misiones, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.